Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. ¿Qué pasa cuando Dios no reina? Tiempo devocional. El mensaje. Saludos, hermanos. Volvemos una vez más a tener la oportunidad de dirigirnos hacia ustedes y hoy queremos compartir este tema muy interesante. ¿Qué sucede cuando Dios no reina? Y esto es aplicable en todas las áreas en nuestra vida. Puede suceder en la vida familiar, porque Dios quiere reinar en la familia. Pero también puede suceder en el área laboral. Dios quiere reinar en el trabajo. Puede suceder también a nivel personal. Dios quiere reinar en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando Dios no reina? Déjeme, por favor, a que usted vaya conmigo a dos escrituras. La primera de ellas está en el primer libro de Samuel, capítulo número 8, versículo número 5. Vamos a leer el verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hagamos una pausa. Por ahí, si usted está utilizando la Biblia en texto, pues ponga ahí una notita. Vamos a regresar en un rato a esta escritura de 1 Samuel 8. Y ahora le pido dirigirse al capítulo número 1 del Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo, ahora le digo, número 49. Juan 1:49. Respondió Natanael diciendo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Muy bien. No olvide el tema. ¿Qué pasa cuando Dios no reina? Quizás el concepto de rey, el concepto de monarquía para nosotros en nuestro contexto no es tan familiar, porque obviamente nosotros no manejamos un concepto de monarquía. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar un presidente, un gobernante, pero nunca un rey. De hecho, en esta época moderna son muy pocos los países que ejercen ese estilo de gobierno, monarquías. Pero en siglos pasados era muy común, y en la época de la Biblia era muy común que se diera este tipo de gobiernos, las monarquías. Por lo tanto, hemos de referir la instancia o la importancia de un rey en la vida de una región. El rey era soberano de un pueblo, así como usted oye, un soberano de un pueblo. Y es de importante entender lo que significa la palabra soberano. Soberano es alguien que tiene la máxima autoridad y poder sobre algo. Por lo tanto, en aquel tiempo, la palabra de un rey era el punto máximo. Donde iba el rey, todo mundo se tenía que rendir. De ahí sacaron aquel juego, El Rey Pide. ¿Se recuerda usted? ¿Ha jugado? El rey pide y todo mundo le traía, porque así era. El rey pedía algo, deseaba algo, y todos los que estaban gobernados por él se sometían y hacían que lo que él quería se desarrollara. Bueno, en pocas palabras y simples palabras le he explicado lo que era en aquel entonces el concepto de un rey. Ahora bien, nuestro tema habla de qué pasa cuando Dios no reina. Bueno,
Quiero que arranquemos con la última escritura que leímos, Juan capítulo número 1, verso 49. Esta es una declaración de un hombre llamado Natanael que se convertiría en un discípulo de Jesús. Este era un hombre que había leído las escrituras o le habían contado que en las escrituras se registraba que para Israel iba a venir un rey que iba a gobernar su pueblo. El texto completo nos habla de que un amigo de Natanael, llamado Felipe, le dice que había encontrado al Mesías. Por lo tanto, Natanael quiere comprobarlo. Cuando tiene el encuentro con Jesús, Natanael había cuestionado el origen de Jesús, hablando de la región de donde venía el Señor Jesús. Así que Jesús le dice a Natanael en su encuentro que él era un hombre en el cual no había engaño y que ya lo había conocido y le cita el lugar donde él había estado. Cuando Natanael escucha eso, le impacta de tal manera que ese mensaje, esa acción que Jesús toma hacia con él, después de que Natanael sabía que había menospreciado el lugar de donde venía Jesús y que él lo recibe con una correcta y buena actitud, a él le impacta eso. Y lo único que hace Natanael es reconocer 3 cosas en Jesús. Número 1, que era un maestro. Número 2, que era el Hijo de Dios. Y número 3, que era el Rey de Israel. Cuando Natanael desarrolla estas 3 identidades de Jesús y llega al número 3, que era el Rey de Israel, prácticamente Natanael le estaba reconociendo lo que ya antes mencioné. Cuando Natanael le dice, Jesús, tú eres el Rey de Israel, y él como israelita le está diciendo, me pongo a tu disposición. Tú eres mi autoridad. Tú ejerces sobre mí el dominio y haz lo que tú quieras en mi vida. Esa fue la declaración de Natanael. Y pues eso es la experiencia que también todos aquellos que hemos llegado al conocimiento del Evangelio. Y una de las cosas que nosotros hacemos es rendir nuestra vida al Rey, al único y soberano Rey. Y cuando nosotros le decimos en oración y le cantamos a Dios que Él es nuestro Rey, le estamos diciendo que Él manda sobre nuestra vida, que Él puede hacer lo que quiera sobre nuestra vida, porque Él es nuestro Rey. Ahora bien, ya que entendemos esto y vemos que la experiencia de rendirnos ante el Rey es una experiencia bíblica y la vivimos con Natanael, regresemos al pasaje de 1 Samuel 8 y respondamos, ¿qué sucede cuando Dios no reina? Porque aquí solo hay una de 2 posibilidades. O Dios reina sobre mi vida, o Dios no reina. Una de 2. O Dios reina sobre mi familia, o Dios no reina. No cabe un punto intermedio. Veamos entonces y respondamos con el texto bíblico qué pasa cuando Dios no reina. Escuche bien, este pasaje nos habla de que el pueblo de Israel, los líderes, los ancianos, se juntan y vienen al profeta Samuel. De una u otra manera, Samuel ejercía una autoridad para la nación de Israel como profeta. Ellos también entienden de que Samuel ya estaba de partida. Él ya estaba despidiéndose, ya estaba anciano y bueno, pues le toca ya que dejar el gobierno y alguien tiene que reinar. Así que vienen estos hombres y en el verso 5 les dicen al profeta, tú has envejecido
Y tus hijos no nos van a estar gobernando porque ellos andan en malos caminos. Por lo tanto, queremos que reine sobre nosotros alguien, pero aquí me llama mucho la atención cómo tienen las otras naciones. El texto nos explica que esto no le agradó a Samuel, esa petición. Así que él va y ora al rey, va con el rey y le dice: Señor, el pueblo está pidiendo rey. No te ven a ti como rey. Veamos la oración de Samuel en el versículo número 7. Y dijo Dios a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reines sobre ellos. Se recuerda que le dije, aquí caben dos posibilidades. O Dios es rey sobre mi vida o no lo es. Lo que debemos de entender sobre esta declaración es que cuando Dios no es rey sobre mi vida, alguien más lo es. Uno. Y número dos, Dios no es rey sobre mi vida no porque Dios me esté rechazando, sino porque yo lo estoy rechazando a Él. En ese sentido, entonces, hoy sí, vayamos y contestemos, ¿qué pasa cuando Dios no es rey? Versículo número 10. Vamos a leer del 10 al 12. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que se hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Paremos aquí porque aquí encuentro lo primero que sucede cuando Dios no reina. Cuando Dios reina, lo primero que Él hace de aquellos que se someten a su reinado, no hacerlos sus siervos, sino primero los hace sus hijos. Pero otro rey que no sea Dios, porque hay más reinos, está el reino de las tinieblas, están los reinos del mundo. ¿Saben qué hacen ellos? Ellos, en vez de darles identidad, lo que les hacen es esclavos. Yo quiero detenerme para explicarle este concepto de esclavitud. La esclavitud es un concepto donde alguien no es libre. Alguien que no desea hacer algo, pero que es obligado a hacerlo. O viceversa. Alguien que quiere hacer algo, pero no lo dejan. Son esclavos. Una persona que no tiene voluntad. Una persona que hace la voluntad de otro. Y es lo que Samuel está diciendo al pueblo. Ustedes cuando escojan al rey, ese rey se va a enseñorear sobre ustedes. Va a tomar a sus hijos. Los va a poner a hacer lo que a él le convenga, no lo que a ustedes les convenga. Queridos hermanos, queridos amigos, queridos oyentes. Así está el mundo en este tiempo cuando rechaza el reinado de Dios en sus vidas. Se hace esclavo de otro. Pablo lo dijo, que muchos están esclavos del pecado. Es decir, que el pecado viene a sus vidas, hay un deseo profundo de hacer lo malo y no lo pueden evitar porque son esclavos del pecado. ¿Cuál es el problema? No han hecho a Dios rey de sus vidas. El mundo presenta, es tan interesante esto porque el mundo, por ejemplo, vende los vicios. ¿Ha visto usted el alcohol? Por supuesto, espero que solo lo vea, no lo haya probado. Pero ahí está la botella. Y en la botella dice, el consumo de este producto es dañino.
le advierten que si uno toma de esto, le va a causar daño. ¿Y sabe qué hace la gente? Lo toma. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque es esclava del mundo. Hace lo que el mundo quiere. Y hay gente que dice, yo ya no quiero tomar, pero no puede dejar de tomar porque es esclavo del mundo. Y eso es lo que sucede cuando Dios no reina. Si tú me estás escuchando y tienes esa experiencia, hoy quiero decirte que ha sido el resultado de que no has dejado que Dios reine en tu vida. Pero hoy te tengo buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios hoy te da una oportunidad para que rectifiques tu caminar. Y hoy te va a hacer Dios la invitación y te va a decir, ¿quieres que yo reine en tu vida? Y tú vas a decidir. El pueblo de Israel no se daba cuenta de que queriendo imitar a otros estaba rechazando a Dios. Así que número 1, cuando Dios no reina hay esclavitud. Número 2, versículo siguiente, el versículo 13 y leemos hasta el 15. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Ojo acá. Número 2. Cuando Dios no reina, aparte de que hay esclavitud, hay algo que se llama opresión. Es decir, oprimir es que no nos deja desarrollarnos. Se desarrolla más ellos y menos el pueblo. Porque toman los hijos, toman lo que uno tiene. Querido hermano, hay algo que Dios nos advierte y Jesús lo habló en Mateo capítulo número 6, diciendo, no se afanen. Luego en la parábola del sembrador dice, escuchan la palabra, pero los afanes de este mundo no dejan que esa palabra entre a sus corazones. Eso que nosotros llamamos afán es opresión. Gente que no se satisface, gente que no tiene paz, gente que vive intranquilo. ¿Por qué razón? Porque es rey de algo. Su rey no es Dios, su rey es el mundo, es Satanás, es otra cosa, menos Dios. Han rechazado a Dios como rey y se han hecho de otros reinos sobre sus vidas y viven oprimidos, afanados. Entre más tienen, más quieren. No se satisfacen, quieren más y tienen un gran vacío porque viven oprimidos. Así que cuando Dios no reina, número 2, hay opresión. Número 3, cuando Dios no reina, versículo número 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Fíjese que aquí dan por hecho de que el pueblo rechaza a Dios por escoger a otro rey. ¿Y sabe qué? Un día ellos entenderán que Dios es el que tiene la capacidad de cambiar el asunto. Y clamaréis, dice, estamos hablando del texto y del pueblo de Israel, y Dios no va a responder. ¿Sabe cuál es la tercera cosa cuando Dios no reina? Dios no te va a respaldar. Miren, hay gente que hace todos sus esfuerzos, que se mata por trabajar, por querer ser feliz y no lo es. ¿Sabe qué hace falta?
el favor de Dios. El favor de Dios no está sobre esa persona. ¿Por qué? Porque no tiene el respaldo, porque han rechazado a Dios y no quieren el gobierno de Dios sobre sus vidas. Por lo tanto, no hay respaldo de Dios. Uno puede ser muy esforzado, hermano. Uno puede ser muy inteligente. Uno puede ser muy pilas, como dicen los jóvenes. Pero ¿sabe una cosa? Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que la tercera cosa que pasa es que cuando Dios no reina en tu vida, no tienes su respaldo. Y para cada proyecto de vida necesitamos el favor y el respaldo de Dios. Pero para poder captar ese favor, necesitamos que el Señor reine. ¿Qué más pasa cuando Dios no reina? Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír a la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. ¡Hala! Dice, todavía Samuel en este pasaje trata de convencer al pueblo de Israel diciendo, no hombre, que Dios siga gobernando sobre ustedes. No, dijeron, queremos otro rey. ¿Sabe cómo se llama eso? Necedad. ¿Y qué pasa cuando Dios no reina? Viene la necedad. Y hoy estamos viendo claramente en este tiempo y en este mundo en que vivimos, necedad. Mire cómo las naciones neciamente viven de una manera, por ejemplo, vemos el caso de la guerra de Rusia, que quieren a la fuerza gobernar otras naciones a costa de la muerte de muchos. ¿Cuántos millones de personas han tenido que salir a raíz de eso? La necedad. Mire, acabamos de vivir una pandemia y ¿cómo es eso que esa pandemia fue una enfermedad provocada? La necedad. Hoy me da me compunge el escuchar ese movimiento sexual que hay de la gente del tercer, del cuarto, del quinto, del sexto sexo, que dicen yo escojo lo que quiero ser, si no quiero ser hombre, si no quiero ser mujer. Necedad. Es increíble. Así que, ¿qué pasa cuando Dios no reina? La necedad. ¿Le ha dicho usted alguna vez a su hijo, mi hijo, no seas necio, no camines con esa persona, deja a esta persona? Necedad, necedad. Todo eso es porque Dios no reina. Y por último, la quinta cosa que sucede cuando Dios no reina, verso 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. La quinta cosa que sucede cuando Dios no reina es que nos conformamos como a otras personas. Es decir, Dios viene y nos plantea un estilo de vida de paz, de plenitud, de tranquilidad. Pero uno dice, no, yo no quiero eso. Yo quiero como el que vive allá. Y entonces ahí el mundo y Satanás, ¿no?, nos venden a través de las películas y nos venden a través de todos esos cuadros. Yo quiero ser como el señor de X lugar. Vivir de esa manera.
En vez de pensar en tener una vida tranquila, pacífica, uno se conforma a la realidad de otros. Queridos hermanos, cuando Dios no reina, entonces piense en que, número 1, tenemos esclavitud. Número 2, tenemos opresión. Número 3, no tenemos el favor de Dios. No tenemos el respaldo de Dios. Número 4, somos necios. Y número 5, nos conformamos como otras naciones. ¡Wow! Cuando Dios no reina. Natanael entendió que Jesús era más que un maestro. ¿Sabe que hay mucha gente que dice, a mí me gusta escuchar los mensajes? Y vienen aquí y van todas las semanas a la iglesia a escuchar. Pero escuchar no es suficiente. Escuchar no es suficiente. Necesitas ir al otro nivel. Necesitas un encuentro con el Señor, donde Él va a cambiar tu esclavitud, tu opresión, y te va a dar una identidad que se llama la identidad de hijo. Pero aún así necesitamos llegar a conocer a Dios como Rey, que Él sea el soberano de nuestra vida. Por eso hoy yo quiero invitarte y a que replantees en tu vida qué es Dios para ti. Y solo hay una posibilidad, querido hermano. Una posibilidad. O Dios es Rey en tu vida o alguien más lo es. Y cuando te digo que alguien más lo es, te estoy diciendo que puede ser que el mundo reina sobre tu vida, el pecado reina sobre tu vida, Satanás reina sobre tu vida. Y todos esos gobiernos van a traer esas 5 cosas. Pero hoy se abre una puerta de oportunidad. Un día, Natanael le dijeron, hay alguien que es el Hijo de Dios. Y Natanael tuvo un encuentro con el Rey. Y cuando él entendió que estaba equivocado en su percepción, él terminó creyendo y confesando que Jesús no solo era el Maestro, el enviado de Dios, sino era el Rey de su vida. Hoy yo quiero invitarte a que tú determines qué va a ser Dios en tu vida. Si un gran maestro o el Dios de mis padres, pero no es el Dios y Rey de tu vida. Para eso yo tengo una invitación. Y la invitación es que abras la puerta de tu corazón hoy y permitas que Jesús entre y confieses que Él será el Señor y Rey de tu vida. Voy a hacer una oración. Si tú deseas que Dios reine en tu vida, sígueme con esta oración. Mi buen Dios, hoy me acerco ante tu presencia, reconociendo mi pecado delante de ti. Me arrepiento de mis malas obras y este día te pido perdón. Te ruego que entres en mi corazón y que al confesar que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, te acepto como mi Señor y mi Rey en mi vida. Te doy las gracias porque me puedes perdonar y me das esta oportunidad. Rindo mi vida a ti, en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero decirte, querido hermano, que si hiciste esta oración, has hecho la oración para que Dios sea el Rey de tu vida. Y te doy la más cordial bienvenida al gobierno del Señor. Allí no hay esclavitud. Ahí no hay opresión. Ahí está el favor del Padre sobre tu vida. Ahí en vez de necedad, ¿sabes qué hay? Hay sabiduría. Ahí tú eres diferente. Así que hoy tú vas a experimentar la verdadera libertad en tu vida. Ya los afanes vas a empezar a dominarlos. Tú vas a sentir cómo Dios te respalda en cada asunto. Ahora tú vas a poder ser diligente y caminarás de una manera distinta. ¿Por qué? Porque Dios reina sobre tu vida. El deseo de mi corazón es que así sea, y por eso doy gracias a Dios, porque Él nos da la oportunidad de compartir esta palabra a tu corazón. Que Dios te bendiga. Voz Evangélica de América, Radio BEA.